Entonces, para el día de hoy, contamos con la presencia de un experto en el camino de la meditación que compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos. Y que como primicia, les comento que lo convencimos de dar su primer taller online en Chile. Así que eso nos tiene súper contentos porque va a ser desde la plataforma de Nodo Educativo. Y después daremos información para los que estén interesados un poquito después de conocer eso. Ahora les contaré un poquito más de nuestro invitado, que además de ser un amigo muy querido, que conocí hace como 23 años, Miguel, estaba yo contando, un poquito más por atrás. Es lindo tenerlo hoy día por acá. Miguel Oramas Thurston es español, él vive en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife. Su madre es australiana y su padre es de las Islas Canarias. Miguel es terapeuta especializado en terapia Gestalt y Biogestalt. Trabaja en la recuperación de la confianza, la motivación, la ansiedad y la depresión. Es instructor también de meditación, formado en España y Francia, y se mantiene constantemente participando en retiros en Nepal, India y Taiwán. Miguel se tituló de biólogo molecular y de sociólogo en la University of New South Wales de Australia. Miguel lleva 20 años en la práctica de la meditación, guía grupos en el aprendizaje de meditación como camino para el desarrollo personal, y es autor de la traducción del libro de su santidad, el Dalai Lama, El Camino Medio. Miguel es una persona amable, sensible y con muy buen sentido del humor. Le encanta viajar, lo que lo ha llevado a recorrer distintos lugares del mundo, incluido Chile, que visitó 2 veces. Primera vez vino como mochilero y después se vino a estudiar un tiempo. Le encanta la meditación, la descubrió hace más de 20 años y en este periodo ha profundizado en su práctica y la ve como una herramienta muy especial, tanto para él como para las personas con que trabaja en la instrucción y en los procesos terapéuticos que él acompaña. Dice que descubrió en la meditación una sabiduría muy directa que no había percibido en ninguna otra disciplina. Y eso lo tiene hoy día acá con nosotros, así que los dejo con él. Y recuerden que pueden hacer preguntas en el chat, si van teniendo preguntas entre medio, y ahí las vamos recopilando para poder hacerle también esta fase de preguntas y respuestas al final de su presentación. Así que, adelante, Miguel. Ok, muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Iván. Y saludos a todos. Me alegro de verles. Aquí hay mucha gente. Bueno, ya hay 46 y quizás esto es mejor que 200, porque estaba la posibilidad de que entrasen 200 personas y así como un grupito un poquito más pequeño es más fácil de manejar. Vale, una cosa que sí les quiero pedir, si pueden, es que activen la cámara, simplemente para que nos podamos ver todos y también así no me siento yo como un poquito como en el zoo, como un animal observado, sino que sea un poquito más de en las dos direcciones y también ustedes están ahí, pueden hacer preguntas a través del chat o a lo mejor vemos si podemos también tener algo de interacción abriendo los micrófonos, pero eso ya lo veremos. Y así hay más comunicación, ¿vale? Entonces, como dijo Karen, conozco Chile un poquito. Hace tiempo estuve de mochilero, me fui desde Santiago de Chile hasta Bolivia. Hice todo ese viaje en autobús y me encantó, fue increíble. Y sobre todo fue increíble, me gustó mucho Santiago de Chile, porque en esa época cuando fui, lo que me llamó la atención es que en Santiago de Chile había un montón de parejas, pololos y pololas, por todos lados. Parecía como la ciudad del amor. O sea que me gustó mucho eso. Y después cuando volví ya entendí por qué era. O sea, además que hay mucho romance, también era porque no podían estar en sus casas con sus padres, entonces tenían que estar en la calle todos por ahí. Pero bueno, que me gustó mucho la experiencia de Chile y me siento muy conectado con Chile. Vale. Entonces, antes de entrar en detalle de lo que vamos a ver hoy, quizás lo que podemos hacer es ya inmediatamente comenzar con un poquito de práctica. Vale, vamos a hacer una pequeña práctica de meditación. Entonces, a ver...
senador Ana María está hablando pura hueá. Hay un poquito de sonido. Admisión de Gregorio que está hablando pura hueá. Venga, pues empecemos con un poquito de meditación, ¿vale? Entonces, si nos ponemos relativamente cómodos, donde estemos. Y esta sesión de meditación que vamos a hacer, o este ratito de meditación, va a ser muy sencillo, casi un poquito intuitivo para empezar. ¿Vale? Entonces simplemente nos ponemos cómodos. Como veo que hay bastantes pantallas ahí con un poquito de movimiento, a lo mejor les va a venir bien no estar mirando la pantalla, sino a lo mejor mirar un poquito hacia un lado para que no se distraigan con la pantalla. Bien, para empezar, simplemente nos sentamos erguidos y relajados, con el cuerpo erguido y relajado. Si notamos que tenemos alguna tensión en el cuerpo, podemos estirar el cuerpo un poquito, asegurarnos de que estemos cómodos en el cuerpo. Dejamos la boca relajada también, ligeramente abierta, para que pueda fluir la respiración. Y así, para empezar, simplemente nos damos esta oportunidad de asentarnos, de aterrizar. Así que no hay que hacer nada en especial, simplemente asegurarnos de estar cómodos en nuestro cuerpo. Que la respiración fluya suavemente. Y en este ratito es como un permiso que nos podemos dar para descansar nuestra mente. Seguramente hemos estado con preocupaciones a lo largo del día, haciendo muchas cosas. Pues aquí en este ratito podemos simplemente darnos este permiso de descansar. Y simplemente somos conscientes de la experiencia del momento presente. Podemos ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo, cómo sentimos nuestro cuerpo. También podemos ser conscientes de lo que sentimos internamente, si hay alguna tensión, si hay alguna sensación de paz o de angustia, simplemente tomar un poquito de contacto con eso. Y sea como sea nuestra experiencia, nos permitimos relajarnos con esta experiencia, tal como es. Nos damos este permiso, aunque solo sea unos momentos. Nos damos este permiso de poder relajarnos.
Ok, muy bien. Podemos estirar el cuerpo si lo necesitamos un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Eso vuelve? ¿No? Muy bien. Vale. Estoy viendo que a medida que gente entra, algunos están activando el micrófono, o sea que si podemos estar, Karen o Iván, un poquito atentos a los micrófonos que se abren para que no haya ahí sonido. Vale, ok, entonces les voy a dar un poquito de panorama, de dar un poquito de imagen sobre lo que vamos a hacer en esta sesión y también, como dijo Karen, un poquito lo que vamos a hacer en el curso que va a seguir a continuación de esta sesión, simplemente para tener algo de idea. Entonces, lo que vamos a ver especialmente son instrucciones específicas sobre la meditación y también sobre la mente. O sea que, quizás ya lo menciono, lo que vamos a ver viene de la tradición del budismo tibetano, porque eso es quizás lo que mi influencia, lo que yo he recibido y lo que más me ha ayudado. Y entonces ahí como hay mucha sabiduría y muchas instrucciones clave, que yo lo veo como muy de sentido común y muy lógico. O sea que para mí, por lo menos en mi trabajo como terapeuta, es algo que yo aplico mucho, tanto la comprensión de la meditación como la comprensión de la mente. O sea, de cómo funciona la mente, cómo trabajar con la mente. Y después, algo que no veremos aquí, pero sí veremos durante el curso, es cómo apoyar para tener una cierta regularidad con la práctica de meditación. Aquí hay un tema, y es que a veces, como estamos tan metidos en la cabeza, pensamos que simplemente sabiendo cómo meditar, que eso nos va a ayudar. Pero no es así. Claro que nos ayudará un poco, pero a no ser que podamos tener algo de práctica regular, no tiene que ser mucha, no tiene que ser ni siquiera todos los días, pero tiene que haber algo de regularidad para poder saborear la experiencia de la meditación y que tenga un efecto en nuestra vida. Entonces, lo que veremos durante el curso también es eso, ¿no? Como el apoyo para poder darle algo de estructura, sin que sea como una disciplina férrea, no tiene por qué ser así, pero sí ese proceso de poder nosotros establecer la meditación en nuestra vida. ¿Vale? Ok, entonces, eso es un poquito el plano, y también, aparte de eso, está el tema de aprender a también integrarlo en nuestra vida cotidiana, porque de hecho, esa es la idea, ¿sabes? No meditamos solo para estar tranquilos cuando estamos en el cojín, sino un poquito lo que buscamos es que tenga algún efecto en nuestra vida, que nos beneficie en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso también lo veremos durante el curso. Y hoy lo que vamos a ver, o lo que van a ver ustedes un poquito, es coger un sabor de la meditación y también cómo trabajo yo, y así, y ya con esto, ya seguramente les hará bastante útil, pues hay más, ¿no? Vale, entonces, el tema que nos trae aquí. Entonces, el título que le pusimos a estas sesiones es Aprender a ser plenamente. Entonces ya me imagino que podrán intuir que la herramienta que vamos a estar usando para esto es la meditación. Entonces, algo que es importante con este título es que si lo llamamos aprender a ser plenamente, y ustedes un poquito están interesados en esto, ahí ya hay un cierto reconocimiento. Y es un cierto reconocimiento de que a lo mejor no estamos tan presentes como podríamos estarlo, que no somos tan plenamente como lo podríamos ser. Y lo curioso, y es que esto es paradójico, que casi todo lo que hacemos en nuestra vida es porque queremos ser más plenamente. ¿Sabes? Todos nuestros proyectos, todos nuestros planes, toda nuestra acción, muchas veces es por eso, porque queremos sentirnos satisfechos, queremos sentirnos plenos, queremos ser plenamente. Y claro, ese ser plenamente tendemos a buscarlo mucho fuera, ¿sabes? En la acción,
en los planes. También, siempre hablando, tendemos a hablar mucho. Entonces hay como algo ahí que podemos terminar descuidando. En toda esta búsqueda de sentirnos plenos, si solo nos enfocamos externamente, a sentirnos plenos en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, entonces hay una parte interna que a lo mejor podemos estar descuidando. Incluso puede que con nosotros, a lo mejor somos muy buenos cuidando las cosas, con la tecnología, con el trabajo, a lo mejor somos expertos en todo lo externo, y a la hora de cuidarnos a nosotros mismos, o estar con nosotros mismos, ahí puede que estemos fracasando algunas veces. Entonces, de ahí que esté esta herramienta de la meditación, o sea, para aprender a trabajar con nosotros, para aprender a trabajar con nuestra mente. Y lo que pasa es que si tenemos una intuición de que podemos aprender esto, o que podemos cultivar esto, es porque en cierta forma tenemos una confianza en que eso es posible. Y que este sentido de presencia, este sentido de, pues también podemos decirlo, de tener chispa en la vida, tener ganas de vivir y chispa y alegría, vemos que es posible, y por lo general un sitio donde podemos ver esto de forma muy patente es en los niños. Entonces los niños tienen ese saber estar, ese poquito poder estar despreocupadamente, con chispa, con alegría, ¿sabes? Donde se pueden expresar. Y lo que sucede es que a medida que nos hacemos mayores, o muchas veces ese aspecto lo vamos perdiendo. Muchas veces por la buena, supuestamente buena educación, ¿sabes? Cuando nos recibimos los patrones de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, a veces cuando eso lo recibimos de forma muy rígida, de cierta forma esta confianza despreocupada la vamos perdiendo. Pero no la perdemos del todo. Se puede decir que no es que la perdamos, sino que se va cubriendo. ¿Y con qué se va cubriendo? Se va cubriendo con nuestras historias. ¿Sabes? Con pensar mucho, con preocuparnos mucho. Entonces, poquito a poco eso se va cubriendo, se va tapando. Pero lo bueno es que eso sigue estando. Aunque no tengamos tanto acceso a ello, sigue estando. Entonces, poquito el proceso de la meditación es el proceso de volver a conectar con eso. Poco a poco, gradualmente, amablemente, volver a conectar con eso. A ese espacio en nosotros donde todo está bien. ¿Vale? Ok. Y entonces, aquí estamos hablando mucho de lo emocional, ¿sabes? Porque y sé que el nodo, esta fundación, como que trabaja mucho con este tema, el aspecto emocional. Entonces se dice que hay 3 cosas que tendemos a hacer con nuestras emociones, sobre todo cuando son difíciles. Las 3 cosas que tendemos a hacer es ignorar lo que sentimos, volvernos insensibles a lo que sentimos. Otra cosa que hacemos es reprimir lo que sentimos, casi activamente nos aseguramos de no sentir. Y después otra cosa que hacemos con nuestras emociones es, sobre todo si somos, por lo menos los españoles, en España somos muy buenos en esto, que es como regodearnos en nuestras emociones, o sea, como las exageramos. Pero en ninguno de esos casos lo que estamos haciendo es simplemente dejar que las emociones sean, sino estamos manipulando nuestro mundo emocional. Entonces también este proceso de aprender a ser también tiene que ver con esto, con poder aprender a estar con nuestro mundo interno, sabiendo que ahí hay sabiduría y que simplemente es parte de nosotros y que podemos estar con ellos y que pueden hacer su función, porque las emociones pueden ser muy ricas y nos pueden dar mucha información. Vale. Ok, entonces, suficiente con hablar de lo que vamos a ver y un poquito la introducción esta. Entonces lo que me gustaría hacer ahora es como un pequeño
como barómetro o coger la temperatura de ustedes. Entonces vamos a hacer un pequeño cuestionario que ahora Karen les va a colocar en la pantalla y simplemente son 2 preguntas muy sencillas. Karen, si quieres guiarlo. Sí, solamente tienen que responder, tienen la posibilidad de responder una de las opciones si la tienen ahí en la pantalla. La primera, tienes conocimiento de meditación, y ustedes van a colocar ahí, le hacen clic a donde la respuesta que más se acerca a su realidad, y lo mismo con la otra. Y después yo les envío los resultados. Y yo también voto, entonces. Sí, porque a mí me está dando la opción de No, no, votar. no. Ah, ¿te dio la opción? Ah, Ah, bueno, no sé. parece que no, no te la da. Ah, no me la da. No, no. No, los coanfitriones no podemos votar. Vale. Ok, faltan algunos. Vamos a dar un poquito de tiempo. Increíble esto de la tecnología, ¿eh? Increíble. Ok. ¿Faltan algunos más para votar? Simplemente le tienen que dar clic a la respuesta que les parece más adecuada. A lo mejor se fueron al baño algunos. También lo pensé. No, pero así está bien. Así ya nos da Sí, bastante información. ¿no? Ya, vamos entonces, voy a finalizarla y compartir los resultados. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, aquí aparece. Ya. Ok. Ok, entonces, 20% y... Vale. Ok, entonces voy a continuar y esto ya lo podemos quitar. No hace falta que sigamos con estas votaciones porque los porcentajes así no es tan importante. Pero quizás el primer punto es acerca de esto de quién no sabe sobre la meditación. Entonces, simplemente por comentar una cosa, hay como 20% de ustedes que no conocen la meditación, y simplemente comentar con esto que eso muchas veces es una virtud. No tener conocimientos de la meditación es una virtud. ¿Por qué? Porque entonces abordamos la meditación sin excesivos preconceptos. Entonces, la gran ventaja de ser principiante es que tenemos una mente fresca, una mente que entonces como está abierta a todo, no tiene como su filtro. Entonces, por ahí hay como algo importante ahí de exploración y de frescura. Y de hecho, hay un dicho zen, en el budismo zen, que dice, la mente zen, el zen es un tipo de budismo, la mente zen es la mente de principiante. En la mente de principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto hay pocas. O sea que es simplemente, quizás funciona en los dos sentidos. Para los principiantes no sentirse que están atrás, ¿sabes? O que a lo mejor no van a poder entender, que hay una cierta ventaja en esto. Y después lo otro, para los expertos, y aquí a lo mejor me puedo incluir un poquito yo, como experto, yo tengo que tener cuidado de que todos mis conocimientos de la meditación interfieran con un poquito poder escuchar cosas nuevas o poder ser sensible a las instrucciones más esenciales de la meditación. ¿Sabes? De dejar de ver la meditación como algo fresco. ¿Vale? O sea, eso es un punto. Y con lo otro, me alegró saber que hay algunos de ustedes que sí están practicando con bastante frecuencia. O sea que esto es completamente posible y que es algo muy útil, y que la forma de abordarlo, de tener una práctica regular, es como tenemos que ser como muy cuidadosos con esto. Porque si entramos a intentar establecer la práctica de una forma con mucha imposición,
Entonces es la forma perfecta de boicotear nuestra práctica. Entonces como que a la hora, si estamos interesados en establecer la práctica, a la hora de hacer esto, hay que hacerlo con mucha mano izquierda. ¿Vale? Y como algunos de ustedes ya saben practicar, simplemente mencionar que las instrucciones que voy a mencionar aquí pueden ser un poquito diferentes a las que ustedes ya han escuchado. Lo que yo voy a mostrar viene de la tradición del budismo tibetano y especialmente de algunos maestros. Especialmente, por ejemplo, yo recomiendo mucho un libro que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. O sea que esa para mí es como una fuente bastante clara y precisa de la meditación, especialmente el capítulo 5. Pero a lo que voy, si lo que comparto aquí no es exactamente igual a lo que ustedes ya conocen de la meditación, que por favor, que se aventuren a explorar esta forma de practicar meditación, ¿vale? Aunque no sea exactamente como ustedes ya lo han escuchado, sino simplemente por probar, por darle una oportunidad. Vale, entonces dentro de un momento vamos a hacer algo de práctica otra vez y aquí voy a guiarla con más precisión y más en detalle. Pero antes de eso, si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla aquí en el chat. A ver. Pregunta, a ver. Sí, el autor del libro es Sogyal Rinpoche. Entonces hay muchos Rinpoches. Entonces Sogyal Rinpoche es uno. Rinpoche significa maestro, básicamente en tibetano. Ok, entonces eso significa que todo está más o menos claro de lo que he explicado. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vale, pues entonces hagamos ahora una práctica un poquito más detallada. A ver, Rebeca pregunta aquí. Perdón, quise decir que si será una barrera para la práctica en Occidente el tema de las multideidades. Vale, entonces simplemente ahí decir que la forma de abordar la práctica dentro de la meditación y dentro del budismo, el budismo es una religión que es no teísta, o sea que no se centra sobre ninguna deidad en particular como una verdad absoluta, pero también está este tema muy abierto de que dentro de las técnicas que hay, si uno lo ve útil, o sea, si uno ve que es la práctica y la herramienta es útil, que lo puede usar, ya comulgue con el resto de la filosofía o no. Es como que hay un aspecto ahí de que de no necesariamente tienes que aceptar todo el paquete, sino simplemente si te quieres centrar en la práctica, está bien, no hace falta. No hace falta. Ok. Y otra pregunta, mientras camino me conecto con la naturaleza del camino. Eso, ¿también meditar? Sí. Entonces eso ya es la integración de la meditación. Eso es llevar la meditación a la vida cotidiana. Muy bien. Venga, pues hagamos algo de práctica juntos. Y ahora sí voy a detallar la postura de meditación y también qué hacemos con la atención. ¿Vale? Y esto es algo que exploramos mucho más en detalle en el curso. Entonces, otra vez, nos aseguramos de sentarnos cómodamente. Si la pantalla nos va a distraer, entonces nos movemos un poquito para no tener la pantalla delante. Y lo digo porque en la práctica podemos dejar los ojos abiertos. Esto es una característica especial de esta práctica, que viene del budismo tibetano, que se anima a practicar con los ojos abiertos. Y para empezar, cuando nos sentamos en la silla, se sugiere que no usemos el respaldo de la silla, que no nos apoyemos atrás. Simplemente porque al no apoyarnos, eso nos ayuda a tener la espalda más erguida, más recta,
y es casi como que el cuerpo se está sosteniendo a sí mismo. O sea, como hay más estabilidad en el cuerpo, y un cuerpo así es mucho mejor soporte para la mente, para las cualidades de la mente, de estar inspirada y relajada, es mejor cuando estamos sin usar el soporte, el respaldo de la silla, que si estuviésemos así, por ejemplo. Entonces, si podemos, nos ponemos en el borde de la silla, al borde delantero de la silla, los pies bien plantados sobre el suelo. Y ahí lo principal es tener una sensación de estabilidad en el cuerpo, sobre todo en el contacto con el suelo. Si estamos en un cojín, también las piernas cruzadas, pero con sensación de estabilidad en nuestro contacto con el suelo. La espalda, como ya dije, erguida, y al mismo tiempo respetamos su curva natural. Las manos las dejamos descansando suavemente sobre las rodillas. A veces también se pueden tener así en el regazo, pero por lo general yo suelo sugerir dejar las manos descansando suavemente sobre las rodillas. Y a medida que vamos adoptando cada punto de la postura, también ir sintiéndolo, ir sintiendo cómo es la sensación de esta estabilidad con el suelo, sintiendo el descanso de las manos sobre las rodillas o sobre los muslos. También los hombros, se aconseja tener los hombros abiertos, relajados y abiertos, sin tensión, pero con apertura. Como ayudando a tener una postura así con aplomo, con dignidad. Después podemos la barbilla, dejarla ligeramente hacia el esternón, no excesivamente, sino ligeramente hacia el esternón, para ayudar a tener las cervicales erguidas, las cervicales erguidas. La boca también relajada, la dejamos entreabierta. Y dejamos que la respiración fluya de forma natural. Y si podemos, vamos a mantener los ojos también un poquito abiertos. Claro que si ahora nos cuesta para empezar, pues podemos cerrarlos. Pero si queremos explorarlo, dejar los ojos ligeramente abiertos, una mirada relajada. Y durante unos instantes, unos momentos, simplemente sentimos esta postura. Simplemente sentimos nuestro cuerpo en esta postura. Y la sensación de estar asentados en nuestro cuerpo. Así como que nos damos este permiso de estar con nosotros mismos durante unos momentos y sentir el cuerpo. Incluso si hay algo de angustia, puede haberlo, un poquito nos permitimos relajarnos con esa sensación también. Dejamos que la respiración fluya suavemente.
Y lo que vamos a hacer con nuestra atención es colocarla muy suavemente sobre la respiración. Así que no hay que hacer nada especial. Simplemente podemos sentir la respiración. Respirar de forma natural. Al exhalar, simplemente ser conscientes que estamos exhalando. Y al inhalar igual. Simplemente ser conscientes que estamos inhalando. Así que no hace falta ningún análisis, no hace falta ningún comentario de fondo. Simplemente ser consciente de nuestra respiración durante unos momentos. Simplemente ser consciente de la simplicidad de la respiración. Y simplemente también darnos permiso para poder descansar con nuestra respiración, para poder descansar nuestra mente con la respiración. Y permanecemos ahí unos momentos, simplemente descansando nuestra mente con esta simplicidad. Y voy a permanecer en silencio unos momentos ahora. Simplemente vamos a permanecer ahí unos momentos, suavemente. Y si en algún momento nos distraemos, no pasa nada. Si vemos que nos hemos perdido en pensamientos, no pasa nada. Simplemente traemos la atención de vuelta, suavemente, a la respiración otra vez. No hay que hacer, no hace falta juzgarse, no hace falta criticarse. Simplemente volver suavemente a la respiración. Y si nos distraemos 10 veces, son 10 oportunidades para volver a traer la mente a casa. Así que no lo vemos como que que no estamos meditando, simplemente volvemos y continuamos. Y volvemos las veces que haga falta, sin criticarnos.
Ok, muy bien. Podemos ir saliendo a la meditación. Si necesitamos, podemos estirar el cuerpo un poquito. Vale, ok. Estoy viendo que muchos han conectado vuestras cámaras, o sea que muchas gracias, porque así nos podemos ver. Ayuda. Ok, entonces, con la práctica de la meditación se dice que suele haber dos obstáculos principales que suelen surgir. Uno de los obstáculos es que estamos intentando calmar la mente, ¿sabes? O estar más conectados, y resulta que nuestra mente parece que está pensando más que nunca, parece que está más indomable que nunca. Esa es una cosa que puede suceder, como un obstáculo, muchos pensamientos. Otro obstáculo, que creo que lo he visto un poquito también, es como nos da una somnolencia terrible. Estamos ahí, necesitamos algún sitio donde apoyarnos, tenemos que apoyar la cabeza. Entonces, esas son como las dos cosas que suelen surgir, como la excesiva actividad mental o también la somnolencia. Entonces, por tantear este grupo, y claro, lo tercero que puede surgir es que permanecemos en un estado así como bastante en calma y despierto. O sea, esa unión de estar atentos, despiertos, pero al mismo tiempo sentirnos completamente relajados. O sea, y podemos descansar ahí. Entonces, por curiosidad, ¿para quién fue más experiencia de muchos pensamientos? Si pueden levantar la mano. ¿Quién tuvo esa experiencia? 1, 2, 3. Veo esto. ¿Qué significa esto? Sonia, ¿que muchos pensamientos o que fue bien? Ah, muchos pensamientos, vale. Ok. ¿Para quién fue una experiencia de que me estoy quedando dormido? Si pueden levantar la mano. Ok, un par de ellos más. Vale. Entonces, en Chile se sufre un poquito más de somnolencia que de excesiva actividad mental. Fíjate, el que debería estar sufriendo de somnolencia soy yo, que aquí son las 10 o 10, casi las 11 de la noche aquí. Para ustedes es más tempranito. Vale. Ok, entonces, quizás no nos queda mucho más tiempo. Quizás no sé, a lo mejor también podemos abrirlo ahora, un momento, alguna pregunta. Y creo que como no somos muchos, si alguien tiene una pregunta puede abrir su micrófono. Vamos a intentarlo así. A ver si... Entonces así es más fácil. O sea que si alguien tiene alguna pregunta sobre la práctica, sobre la postura, sobre la atención, pueden abrir el micrófono y comentarlo ahora, simplemente por ver. Miguel, hay una pregunta en el chat. A ver, ¿cuál es? ¿Te la doy? Verla. Dice, ¿es posible meditar en contexto de interrupciones, bullas, sonidos, etcétera? ¿Se logra? ¿Se puede integrar en algún momento? Sí. Alejandra pregunta. Sí. Gracias, Alejandra. Ok, sí. De hecho, la situación nunca es perfecta. O sea, si buscamos el lugar, el sitio, el momento perfecto para meditar, eso por lo general no se encuentra, ¿no? Sino por lo general siempre hay algo que no cuadra del todo, o si es un sonido, o a lo mejor es alguna dificultad con el cuerpo, algún dolor en el cuerpo. O sea que el tema ahí es, obviamente, intentar cuidar el entorno lo más posible para que sea propicia para la meditación. Así que intentar estar en un sitio donde no haya demasiado ruido, intentar estar relativamente cómodo, pero una vez que empezamos a meditar, si hay ruido o si hay un poquito de molestia en el cuerpo, eso no prestarle excesiva importancia. En la meditación casi que lo más importante es
se puede decir, el soporte de la meditación. En este caso hemos usado la respiración como soporte. Entonces, ahí ese es el foco, ese es lo que nos va a sostener. Entonces, cada vez que nos distraigamos con ruidos, sabemos que si nos distraemos, ¿dónde hay que volver? Entonces, en cierta forma, a veces incluso nos pone un poquito más a prueba los estímulos del entorno. Nos ponen un poquito más a prueba, pero al final incluso nos podrían ayudar a, ¿sabes?, el ejercicio de calmar la mente, ¿sabes?, de volver. Y ese es el objetivo principal. Bueno, hay dos objetivos principales de la meditación. Uno es poder calmar la mente. Tendemos a siempre tener mucha actividad mental sobre estímulo. Entonces, usando el soporte es una forma de calmar la mente poco a poco. Vamos calmando la mente. A esto se le llama shamatha o shine. Shamatha en sánscrito y shine en tibetano. La práctica de morar en calma, que es algo crucial, porque se dice que el motivo por el que sufrimos es porque, o uno de los principales casos de sufrimiento es por pensar demasiado. Siempre le estamos dando vueltas a las cosas. Entonces, volvernos dueños de nuestra mente y poder calmar esas revoluciones mentales es como algo que ya aliviará mucho de nuestro angustia, sufrimiento, etc., ¿no? Calmar la mente. Y para eso necesitamos un soporte. Y no esperar que sea como una situación perfecta para poder meditar, sino es con lo que tenemos que trabajar. Vale. ¿Ok? Karen, ¿alguna pregunta más ahí? Sí, dos hay. Bueno, un poco relacionado con el tema del dolor físico, dice que durante la meditación el dolor afecta. ¿Cómo puedo lograr soltar el dolor? Esa es una pregunta. Y la otra tiene que ver con, es como, no sé si es comentario o pregunta, que la meditación tiene conexión directa con la capacidad de controlar la mente. Uh-huh. Vale, empiezo por la primera. Entonces, con la primera, el tema de los dolores físicos. Ahí, una clave. Si el dolor físico es excesivo, obviamente ese dolor físico nos va a estar distrayendo mucho y va a hacer que nuestra práctica sea muy difícil, ¿no? Si es exagerado. Entonces, dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahí, que durante la meditación no tenemos que estar totalmente inmóviles. Si hay alguna molestia, podemos movernos un poquito, ¿sabes? Si nos duele un poquito el hombro en algún momento, estiramos el hombro un poquito y volvemos a la meditación. O sea, no es cuestión de ser un fakir, ¿no?, de tener que aguantar. Si la molestia es leve, entonces no prestarle demasiada atención, como dije con los sonidos. Porque si a cualquier molestia o cualquier sonido ya pensamos que tenemos que arreglar algo, nunca nos sentaremos a meditar. Entonces, si la molestia es leve, no prestarle demasiada atención, sino continuar con el foco. Si la molestia es grande, entonces sí, no sentir que tengamos que aguantar molestias, sino podemos estirarlo. Y también lo que ayuda ahí es periodos de práctica cortos. No hace falta practicar mucho tiempo. Puede ser pequeños periodos y nos tomamos una pausa, pues otro pequeño periodo. El pequeño periodo depende de cada uno, puede ser 5 minutos, puede ser lo que sea. Depende, es muy personal eso. ¿Sí? Miguel, con respecto a eso mismo, preguntan acá, hay alguien que parece que tiene algo de postcáncer y tiene mucho dolor ahora. Entonces, que si el dolor físico excesivo nos limitaría a meditar. No se podría meditar si hay dolor muy fuerte, es la pregunta. No, ahí siempre se puede meditar. Siempre se puede meditar. Lo único es que ahí hay que crear las circunstancias que sean lo menos dolorosas posibles. Por ejemplo, a veces cuando tenemos mucho dolor físico, lo que es necesario es como un poquito de movimiento. O sea, entonces ahí lo que podemos aplicar es un poquito, pues incluso mientras nos movemos, mientras caminamos, por ejemplo, pues practicar mientras caminamos, ¿no? Otra cosa que se puede hacer, que ya es un nivel más elevado, es usar el mismo dolor como foco de la atención. Y ahí hay una clave, si esto le está pasando a alguien aquí, hay una clave, que es simplemente descansar con esa sensación sin
la expectativa de que ese dolor desaparezca, ¿sabes? Sin querer que se vaya ya, ¿sabes? Sino, o sea, que no estamos buscando, sin estar tan enfocados en los resultados o el futuro que queremos, sino simplemente descansar la atención en la sensación que hay. Pero eso es un nivel bastante elevado. O sea, no es fácil hacer eso. Pero yo creo que ahí la solución es como practicar durante periodos cortos. ¿Sabes? Como no sentir, sino a lo mejor solo un minuto. ¿Vale? Un minuto. Donde simplemente descansamos con la respiración unos momentos. Vale. Dice que sí es como aceptar el dolor. Perdona, ¿estabas levantando la mano, Iván? ¿Querías decir Sí. algo? Y quería comentarte y compartir que esa es la experiencia con el dolor, que al menos, bueno, yo nos conocemos, yo practico, medito, no bastante, es parte del día a día. Y hubo hace un par de años una experiencia con el dolor que a lo mejor algunos las conocen, que es cuando hay cálculo o cuando hay piedrecita en el riñón. Y es el dolor más grande que he sentido. Y sin saberlo, una noche, 2 noches en que el dolor era permanente, todo dolía, respirar, todo, o sea, todo. Y empecé a practicar eso, empezó a ocurrir eso que describe. Empecé a respirar el dolor, el mismo dolor fue la meditación. No sé si bajaba el dolor, si dejaba, pero la forma de vivirme el dolor fue distinta, fue un poco más llevadera. O sea, y ese tipo de dolores que me recuerdo y eran lamentos permanentes. Me movía para un lado, me movía para el otro. Y la única forma de sobrellevar ese dolor, que lo recuerdo como uno de los dolores más, el dolor hasta el momento más intenso que he tenido en la vida, fue meditando el dolor, respirando el dolor, sintiéndolo, observándolo, sintiendo cómo se iba armando y moviendo. Y más agradecido que nunca quedé de esta forma de vivir y de sentir. Eso quería comentar para alguien que parece que Muchas gracias. meditar el dolor. Muy evocador lo que acabas de comentar, ¿eh? Además, yo estaba sintiendo, prácticamente estaba sintiendo los cálculos, eso. Estaba sintiendo yo casi. Vale, gracias, Iván. Vale. Mira, es casi la hora porque el webinar iba a ser de 1 hora. Entonces, yo todavía tengo cositas que decir. Todavía me quedan cositas que decir y a lo mejor ustedes también tienen más preguntas. Entonces, como a lo mejor alguno de ustedes se tiene que ir ya, lo que podemos hacer es hacer como una pequeña conclusión. Karen, yo creo que querías comentar algunas cosas para concluir y después sí. Yo me quedaré conectado y los que se quieran quedar podemos seguir un ratito más y compartir un par de cosas. Entonces, simplemente, Karen, antes de... Una cosita que quería decir... Bueno, muy sencillamente, muchísimas gracias a Karen, también a Iván por invitarme. Esto es una iniciativa estupenda que se pueda divulgar este tipo de trabajo. Y para todos, simplemente que sepan que con el curso que va a venir a continuación, que ya Karen comentará cuándo empieza, lo hemos ajustado lo más posible para que no sea caro y también estamos ofreciendo becas, ¿vale? O sea que si alguien quiere participar y tiene dificultades económicas, por favor, que las dificultades económicas no sean un problema para participar, pidan la beca, no hay problema. Y también, por supuesto, que si quieren participar y no tienen dificultades económicas, entonces les pedimos que no hagan uso de la beca, por favor, para que lo puedan usar los que sí lo necesitan. Y ya está. Entonces, y este curso, entonces lo guiaré yo, será por Zoom también, será semanal,
y lo estamos haciendo con plazas limitadas para asegurar que el curso sea de calidad. ¿Vale? Entonces, para los que se tengan que ir ya, yo me despido. Karen va a concluir esto y después seguiremos un ratito más los que se quieran quedar un momento para hacer alguna pregunta. Y yo también tengo algunas cosas más que decir. Ok, bueno Miguel, muchas gracias por tu participación. Hay muchas preguntas por acá. Así que bueno, es un tema que da para mucho, para mucho. Y bueno, sí, agradecerles a todos la participación, el interés también de estar aquí, el haber sostenido este espacio. Y bueno, contarles, invitarlos a eso que está diciendo Miguel, la oportunidad de poder contar, hicimos una agenda, logramos cuadrar las agendas con Miguel, y estaríamos partiendo el curso el 15 de julio. Es un proceso y la idea es poder ir integrando este aprendizaje en la vida cotidiana, que es como la tarea más difícil de hacerlo, y ese sería uno de los objetivos del curso, y por eso entonces es un proceso que se va a extender en el tiempo, ¿ok? Tendría una duración, estaríamos trabajando, dijimos que eran 9 sesiones, ¿sí? Estaríamos terminando como en septiembre, digamos. Sería un poco Y el valor del curso por los 3 meses de trabajo es de 90,000 pesos. Pueden hacerlo, hay facilidades de pago también, pueden preguntar. Y para inscribirse, Iván acaba de escribir allá en nuestra página web, en nodoeducativo.cl, le dan el link a donde dice servicios, y ahí está ya publicado el curso, así que pueden entrar, y inscribirse. Y ahí empezamos la conversación de cómo funciona, les enviamos más información al respecto, y etcétera. Horario, sí, sería como a esta hora, Miguel, a las 5, 4 o 5, ojalá 4 para Miguel, que no sea tan tarde, pero sabemos que entre 4 y 5 es el horario que Yo creo tendría. que lo mantenemos a las 5, está bien. A las 5 era ya, yo me olvidé. Y dura 1 hora y media. Hay que sacar 1 hora y media de tiempo para poder estar ahí y poder generar entonces un espacio de reflexión más profundo, que ustedes puedan preguntar. Es un trabajo también más personalizado, por eso no va con una plataforma donde ustedes tienen que leer cosas y así. Van a tener al maestro ahí en vivo dando la información. Y claro que también va a haber material de apoyo para el que quiera, textos, Miguel va a dejar instrucciones para la semana, y que cada uno pueda tener su proceso entonces de aprendizaje y de entrar a desarrollar esta herramienta que a veces cuesta tanto hacerlo si no tiene una guía que lo acompaña, y lo digo por experiencia propia también, que eso facilita mucho el desarrollar el hábito finalmente. El horario del curso, bueno, ahí podemos ir poniendo, es una vez a la semana, en día martes, como hoy, a la misma hora que hoy, a las 5, y partiendo el martes 15 de julio. Esa sería como en general la información que están preguntando también en el chat. Así que muchas gracias, y bueno, los que se quedan, seguimos aquí conversando con Miguel unos minutos más. Podríamos quedarnos como unos 20 minutitos más, o 15, 20 minutos más, si tienen como alguna pregunta o quieren aclarar cosas. Súper, sí, hay algunas preguntas acá. Vale. Antes de las preguntas, simplemente ¿sí? Por comentar este tema de lo que estaba diciendo Iván acerca del dolor, también la compañera que estaba hablando también del dolor. Entonces, simplemente hay una forma también de definir la meditación. No es tanto una definición, sino se dice, la esencia y el fundamento de la meditación es el estado de no distracción, ¿no? Entonces, una de las cosas que se busca es el estado de no distracción. Y ahí, básicamente, el soporte que usemos, por ejemplo, si usamos la respiración, o si usamos incluso podemos usar los sonidos también como soporte, o si usamos el dolor, todo el objetivo que tiene eso es para poquito a poco cultivar ese estado de no distracción en nosotros, ¿no? Incluso si usamos las emociones, ¿sabes? Incluso porque también se puede usar lo que sentimos como soporte. Entonces, ahí, incluso usando las emociones, ahí el sentido que tiene, especialmente, claro que es también procesar lo emocional y poder liberar lo emocional, pero fundamentalmente es cultivar el estado de no distracción. Entonces, ahí cualquier cosa es válida, y sobre todo si es obvio. Entonces, la respiración, todos respiramos, lo tenemos a mano, entonces eso es como un soporte bastante obvio, pero no para todo el mundo,
A algunas personas les funciona más los sonidos como soporte, o les funciona más mirar una imagen como soporte, ¿no? Entonces, pero sea cual sea el soporte que usamos, poquito lo que vamos cultivando en este proceso es ese estado de no distracción y de calma mental. Y otra cosa que quería decir, que esta sí es la definición para mí por excelencia de la meditación, es la meditación es el proceso de llegar a conocer nuestra propia mente. Entonces, porque muchas veces pensamos que la meditación es como un estado mental específico o que la meditación tiene que ser como con mucha paz, con mucha dicha. Y muchas veces juzgamos nuestra meditación en base a estos conceptos. Es mucho más realista y mucho más conectado con la realidad el entender la meditación como este proceso de ir familiarizándonos con nuestra mente, entendiendo nuestra mente, aprendiendo a trabajar con nuestra mente. Y cuando hablo de mente, no solo hablo de intelecto, sino también estoy hablando de lo que sentimos con nuestras emociones. Poder entender nuestras emociones y también poder lidiar con nuestras emociones. Y descansar y relajar las emociones, ¿no? Relajarnos con las emociones. Entonces, por eso, a mí me gusta mucho esta definición. La meditación es el proceso de llegar a conocer nuestra propia mente. Y por lo tanto, cuando meditamos, y a lo mejor toca un día malo y nos hemos distraído mucho, no tenemos que juzgar nuestra meditación como que lo hemos hecho mal. No, ese día de mucho pensamiento, de mucha distracción, es simplemente parte del proceso en el que nosotros nos estamos familiarizando con nuestra mente. O sea que a mí, con lo que me ayuda mucho esta definición, es que nos permite ser mucho más amables con nosotros mismos en usar esta herramienta. Porque lo podemos ver todo como parte del proceso de trabajar con nuestra mente. Vale, ok. Entonces esas son dos cosas que quería comentar. Ok. Bueno, si se tiene que ir ya veo que... A ver, Pamela se tiene que ir ya. Chao. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? O Karen, si tienes ahí alguna pregunta. Sí, alguien hablaba de que la meditación tenía que ver con la capacidad de controlar la mente, un poco conectado a eso que tú estás diciendo. Sí, entonces una de las definiciones que se da aquí es como domar la mente. O sea, como el proceso de domar la mente. Entonces eso puede tener un par de connotaciones. Una es que tenemos que, ¿sabes? Como ser como duros con nuestra mente y duros con nuestra experiencia, ¿no? Como domar. Pero no es eso. O sea, como el proceso tiene que ser muy amable, entonces, y tampoco es controlar nuestra mente, sino más bien, a mí otra forma de expresar lo que me gusta más es volvernos dueños de nuestra mente. De cierta forma, que no sea nuestra mente la que es dueña de nosotros, y nosotros dejámonos arrastrar por cualquier cosa que nos diga nuestra mente, por nuestros miedos, por nuestras preocupaciones. ¿Sí? Que no seamos como esclavos de nuestra mente, sino poquito a poco poder ver nuestra mente más y volvernos más dueños de nuestra mente. Y eso se hace a través de poco a poco tener más conciencia, o sea, poder entender nuestra mente más, poder ver qué pasa en nuestra experiencia, más y más. Así que en vez de estar un poquito perdidos en nuestras historias, un poquito estar más conectados con nosotros y más reconociendo nuestra mente. El proceso de llegar a conocer nuestra mente y los diferentes aspectos de nuestra mente. También el espacio que hay en nuestra mente y la paz que hay en nuestra mente. Ir descubriendo también esos aspectos que son nuestros. Y la alegría de nuestra mente también. Y la ternura en nuestra mente. Ok. Alguien pregunta, ¿por qué da tanto sueño?
Ahí yo creo que da, mira, para empezar, yo creo que da tanto sueño porque estamos súper estresados. Mm. Estamos tan activos, estamos tan con el tornillo tan apretado que a la mínima oportunidad que tenemos de parar, es como que el cuerpo nos lo pide. El cuerpo dice, oh, gracias. Y yo por lo general, aunque el estado de meditación se suela decir que es un estado relajado pero despierto, ¿sabes? Es como alerta y relajado. Cuando alguien empieza a meditar y yo veo que se está durmiendo muy fácilmente, es como le digo, descansa, ¿sabes? Permítetelo. ¿Sabes? Para empezar es como, wow, es lo que necesitas. Sobre todo cuando la gente va a retiros de meditación, esas primeras sesiones que ves que la gente nada más es sentarse, se hunde. Entonces es como, dejar que descanse. ¿Sabes? Seguramente no han descansado desde hace años. Y esta es la primera oportunidad que se dan para descansar. Entonces, dejar eso. Pero claro, una vez que ya te hayas relajado, entonces en algún momento empezar a establecer la meditación con esas dos cualidades de poder estar completamente relajado y completamente despierto. Que esas dos cosas pueden estar unidas. Pueden no ser, por lo general lo vemos como opuestos, que si estamos despiertos tenemos que estar tensos y si estamos relajados tenemos que estar dormidos, ¿no? Se puede estar completamente despierto y al mismo tiempo completamente relajado. Entonces, eso quizás es como, eso es una buena indicio de a dónde nos lleva la meditación. Bueno, yo creo que después de esto ya no tienen que hacer el curso. Ya tienen todas las claves. ¿No? Pero broma. No, falta mucho, Miguel. No te escapas. Este camino es muy largo. ¿Ok? Em, ¿Por ahí? sí, hay una persona que pregunta, ¿cuánto tiempo debe de durar una meditación? Vale. Esa es la pregunta suele surgir con frecuencia. Mm, Entonces, yo lo que recomiendo ahí es que tiene que ser algo muy personal. ¿Sabes? Que no hay una cantidad de tiempo estándar que es para todo el mundo. ¿Sabes? Para algunas personas será muy fácil practicar 15 minutos. Para otras personas 15 minutos será muy difícil. Tendrán que empezar practicando 5 minutos. Entonces, la sugerencia mía es que cuando se propongan ponerse a practicar, o establecer la práctica, que el tiempo que se propongan, lo más importante es que sea algo realista, ¿sabes? Que sea algo que ustedes puedan mantener. ¿Sabes? No vale de nada practicar 2 horas un día, quedarte completamente, no sé, como con muchas experiencias o completamente exhausto y después no poder darle continuidad. ¿Sabes? Porque eso solo alimenta frustración. Entonces tiene que ser como algo, lo bueno es que haya como regularidad. Quizás esto es lo que yo recomiendo. Más que cantidad de tiempo, lo que recomiendo es cierta regularidad, ya sea cada día o cada 2 días, pero un poquito de práctica, cada día que tú sepas que puedas mantener, esa es la clave. Y eso solo lo puedes saber tú, ¿sabes? No, y entonces uno tiene que ahí observarse y ver. Ok, una última pregunta y después podemos hacer una pequeña práctica para terminar y concluimos. ok, hay una pregunta potente acá, que muy amablemente nos la comparten. Y ella dice, a mí me cuesta mucho expresar mis emociones. Hace unos meses pasé por un dolor fuerte, falleció su padre y no me he permitido liberar esa pena, para no caer en depresión y otra para demostrar a mis hijas que debemos ser fuertes. Lo mismo cuando hay situaciones que molestan, no digo nada, me guardo todo. ¿Qué puedo hacer para entonces liberar todo esto que está dentro de mí? Pregunta. Vale. Mm. Entonces, por un lado, es como la situación que está, ¿cómo se llama ella?
Salomé. ¿Cómo? Salomé. Salomé. Salomé, vale. Ok, entonces esta situación es difícil. Para el ser humano es como la situación más difícil cuando se muere un ser querido, ¿no? Entonces es la situación en la que es normal que surjan dificultades para manejar este estado emocional. Entonces, ¿a dónde nos vamos cuando no sabemos gestionar nuestros estados emocionales? A las tres que comenté antes. O lo ignoramos, o lo reprimimos, o nos regodeamos en ello, ¿no? Entonces esas son como nuestras variantes. Por lo que parece, Salomé lo que está haciendo es un poquito reprimirlo, o sea, un poquito por lidiar con las circunstancias porque tiene sus hijas ahí, ¿no? Y quizás también a veces hay que hacer eso. O sea, la circunstancia no se presta para poder uno liberar, entonces uno también tiene que regularse a veces. No, la preguntita que surgió, la última potente. Me gustaría ir a responder, comentarle algo también, o comentar algo. Que, Vale. con las emociones en su... Espérate, todavía no he terminado, Iván. Deja que termine yo. Perdón, no te quise. Entonces, en cuanto a cómo aprender a lidiar con nuestro estado emocional, ya sea cualquiera de estas tres, o sea, si nuestro hábito es cualquiera de estas tres formas, entonces lo que nos puede ayudar ahí, obviamente, es de antemano, ¿sabes?, haber establecido una cierta familiarización con nuestro mundo emocional, ¿no? Y entonces, ¿y cómo se hace eso? Entonces, hay una práctica en especial, que de hecho vamos a ver durante el curso, que se llama la práctica se llama handshake, en inglés. Esto es una palabra que se lo puso un maestro que se llama Sokni Rinpoche, y en cierta forma es eso, en la medida en que a través de nuestra práctica podamos estar más cómodos con nuestras emociones, sean las que sean, en la medida en la que no le tengamos miedo a nuestras emociones, en la medida en la que no rechacemos las emociones y en la medida en la que no nos apeguemos a las emociones, sino simplemente poder relajarnos con nuestras emociones, entonces ahí lo que va a empezar a surgir es nuestra capacidad para que las emociones puedan, ¿sabes?, surgir y liberarse por sí solas, porque las emociones quieren eso. El proceso de cualquier emoción es que surja y que se libere. Esa es la forma natural que tiene. ¿Por qué no se pueden liberar? Porque estamos haciendo estas tres cosas con nuestro mundo emocional, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros nos familiaricemos con esto a nivel emocional, entonces en los momentos en los que surjan dificultades potentes, entonces no nos cogerá tan desprevenidos y no recurriremos tan fácilmente a estas tres formas de actuar. ¿Vale? Esa es la instrucción, sí, desde el punto de vista de la meditación. ¿Vale? Desde otro punto de vista, obviamente es buscar a alguien con quien tú puedas expresar esto, ¿sabes? Encontrar a alguien de confianza. Si no tienes a alguien de confianza con quien puedas expresar esto y expresar tu pena y expresar tu dificultad, entonces pues, a lo mejor un terapeuta. Pero si miramos especialmente desde el punto de vista de la meditación, como que el trabajo es previo, ¿sabes? El poder hacer las paces con nuestro mundo emocional para después, cuando surjan, que sea más fácil estar con ellos. Ok, perdona, Iván. Ya, no, compartir también o comentar que en situaciones extremas es donde, como las grandes penas o emociones que nos exigen mucho más de lo usual, no es fórmula, simplemente es como un camino que uno empieza a aprender o es donde empiezan todos nuestros recursos a tomar sentido. Y la meditación ciertamente es una forma de disciplinar, de armonizar nuestro pensamiento, nuestras emociones
y absolutamente cuando hay situaciones de este tipo, o fuertes, exigentes, la demanda o la invitación es completa. Por ejemplo, me refiero a, no sé, y para cada uno descubrir cuál es la intensidad y la forma de vivir y de entender nuestras emociones, la sabiduría de nuestras emociones, reconocer cuál es la latencia de las emociones. Las emociones son sabias cuando vienen, nos iluminan alguna disposición a la acción y no se nos quedan pegadas. La pena cuando viene nos lleva hacia adentro de manera maravillosa, pero si se nos queda mucho rato nos deprime. Y ahí es donde, en parte de esa idea, es donde no podemos olvidar, por ejemplo, y especialmente nuestro cuerpo, y entender que en esas situaciones, nuestro cuerpo, nuestra salud física, nuestro buen dormir, nuestra capacidad de movernos, nos nutre de energía y nos sostiene. Cuando más difícil es estar presente en una adversidad, y también ahí como todos tenemos experiencias que nos llevan a esos lugares, el entender nuestras penas, el entenderlas y dejarlas fluir, el ser capaz de moverse, y con la pena como lleva para adentro, yo creo y lo comparto, si a alguien le hace sentido, es bueno entenderla, reconocerla, sentirla, y luego moverse físicamente, caminar, hacer que siga su naturaleza, que en el caso de las emociones es fluir, es el movimiento. Y si se dan, y no sé cómo les resuena, pero cualquier emoción que se nos queda pegada sin movimiento, se vuelve algo molesta. La pena se nos vuelve depresión, la alegría se nos vuelve euforia y sobre expectativa. El miedo, que pues ciertamente nos ayuda a mantener la alerta, cuando se nos queda pegado se nos vuelve angustia o ansiedad o preocupaciones en exceso. Esa es una premisa de la emoción que en todos los planos, mental, emocional y corporal, lo digo en algún momento que me tocó pasar alguna pena fuerte, claro, después de sentir la pena me movía, literalmente salía a caminar, a buscar, a ver qué pasaba con el aire y agradecimiento ahí especialmente nosotros los que tenemos, que no sé cómo estará la composición de la residencia, pero nosotros que vivimos cerca de la naturaleza tenemos una gran aliada, la Madre Tierra. Sí, eso era comentar, sí, y Salomé, sí. Ok, gracias. Ok, pues yo creo que si les parece bien podemos concluir aquí y simplemente para concluir vamos a hacer unos minutitos de meditación y ya terminamos. Gracias, Iván. Entonces aquí otra vez simplemente restablecemos la postura. Nos aseguramos de otra vez establecer la postura cómoda. Y seguramente notemos que con lo que hemos compartido en la sesión de hoy, ¿sabes? Tanto las preguntas, a lo mejor algún comentario mío, también lo que ha colaborado ahí Iván, seguramente sentimos algo de inspiración por esto. Entonces podemos simplemente descansar ahí. Entonces nos colocamos en la postura. Dejamos que la respiración fluya suavemente. Y nos damos el permiso de descansar en la experiencia del momento presente. No hay que intentar cambiar nada, ni mejorar nada. Simplemente descansar
el momento presente, tal como es. Y al hacer esto, quizás notemos que nuestra mente está más presente, relajada, consciente y completamente despierta. Y si surge algún pensamiento, alguna emoción, simplemente nos damos cuenta. Y tal como surge, seguramente se disuelve. Y nosotros podemos simplemente permanecer presentes en el momento actual. Muy bien. Pues nada, terminamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por escuchar, por las preguntas. Y yo creo que algo que he echado de menos un poquito es escuchar vuestras voces. Pero bueno, es que con un grupo tan grande es complicado. Entonces así es como lo hemos tenido que hacer en esta... Pero hagamos un chao, liberen todos los micrófonos y nos despedimos. Sí, chao, bueno, chao. pues abran los micrófonos y nos despedimos así, escuchamos Muchas nuestras gracias, voces. Miguel, Karen. Chao. Muchas gracias. Gracias. Una gran Chao, experiencia. chao. Gracias a Chao, ustedes por estar. gracias. Muchas gracias, muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bueno. Muy bien, Gracias. felicidades. Qué bonito con ese barullo. Un abrazo a todo el público Gracias. nacional. Que tengan linda semana. Gracias. Un abrazo Igual, sin, que esté muy bien. un abrazo sin COVID. Gracias, Ruth. Sí, eso me gustó. Un abrazo sin COVID. Muy bien. Gracias. Venga, nos vemos. Bendiciones. Adiós. Chao. 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 Ah, ahí está. Bien. Chao. Paramos la grabación. Yo Chao. la paro, yo la paro.